Muy buenos días desde Melon Bytes. Hoy hablamos de los productos castaña. ¿Qué son? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo es posible que lleguen a tu puerta? Hoy hablamos de todo ello y hacemos pruebas a esto. Muchos me conocéis por haberos enseñado cosas económicas de AliExpress y creo que habéis visto rápidamente que me he definido a unas marcas. ¿Por qué? Porque las marcas y los modelos se han responsabilizado con la calidad, con el producto y ha dado un resultado bastante bueno. Sin embargo, los productos genéricos o sin marca, yo les llamo productos castaña, de los que no se responsabiliza nadie y de los que no ofrecen ninguna garantía. Me ha llevado un poquito de tiempo investigar todo esto, pero os puedo decir, existen grandes fabricantes en China que fabrican productos con los costes más ajustados posibles, lo más económico de lo económico, y luego existen miles de vendedores que compran lotes de producto e intentan venderlos, sea por AliExpress, enviándolos a almacenes de Amazon o en otras páginas web. ¿Qué ocurre? Que por lo que he investigado, para que un producto se venda legalmente en España o en Europa, tiene que tener una marca, un modelo, unas características, tiene que tener un certificado de la Comunidad Europea y de que cumple unos estándares. Entonces, ¿cómo es posible que un producto no cumpla nada de eso? Nada. Por un lado tenemos esas tiendas online chinas, incluido AliExpress, satisfacen los impuestos europeos, por lo cual Europa parece que se conforma con eso, que cobren el IVA y luego lo repercutan a Europa, te lo envían por correo todo y ala, y luego búscate la vida cuando tengas un problema. Pero es más curioso el caso de Amazon. Amazon acepta vendedores externos, la mayor parte chinos, que pueden anunciar cualquier producto y tienen dos opciones. Uno, te lo envían desde China, lo cual tarda mucho y venden menos, o envían un montón de unidades. Amazon tiene desperdigados almacenes en toda Europa, depositas allí, tú pagas por el espacio que ocupes, pero te permite vender. Amazon gestiona la entrega de esos productos rápidamente a la puerta de tu casa. ¿Qué ocurre? Que Amazon no exige que estos productos cumplan unos estándares. ¿Por qué? Porque le interesa que cuanto más productos y más venta, más dinerito. Obviamente, los vendedores no se preocupan en cumplir esos estándares si se los pueden ahorrar. Resultado, que tú ves el producto anunciado en Amazon, piensas que te lo vende Amazon, que tiene una garantía de 2 o 3 años, compras todo tranquilo, ¡paf! Y a los 6 meses deja de funcionar, probablemente antes, y Amazon te dice, uy, es que es un vendedor externo, uy, es que tienes que contactarle a él. Y tú intentas contactar a este vendedor, le planteas el problema, vamos a ver, si hace menos de 3 meses te va a hacer un descuento, va a intentar todas las triquiñuelas para quitarse el problema. Y si pasa esos 3 meses, probablemente mire para otro lado y ya está. Y esto es lo que hay. ¿Cómo distinguir estos productos castaña? La mayor parte de las veces no van a tener marca ni modelo, y menos impreso en el producto. Son productos genéricos donde no hay una marca detrás que responda por ellos. Vas a verlo también en las características. Te van a poner cientos de fotos, todas trucadas, te van a poner descripciones que suenan raras, que con palabras muy genéricas, ultra brillante. Bueno, pero ¿qué es ultra brillante? Waterproof. ¿Es waterproof? ¿Puedo bucear con ello? Todo este tipo de cosas genéricas es típica de estos productos. Y sobre todo cuando los recibáis, como me pasó a mí, vais a coger la caja y ya va a parecer sospechoso. Por eso, porque no lleva ni marca, ni modelo, ni estampado correctamente, va a tener alguna pegatina extraña, pero no va a tener características. Y luego el producto pues lo dice todo. Es un producto que no tiene, otra vez insisto, marca, ni modelo, ni tiene ningún sello de nada, ni características, ni potencia, ni un sello de la Comunidad Europea, ni ningún estándar de ningún tipo. Por lo que yo recomiendo que si recibís una cosa así, como tenéis un plazo de 30 días en Amazon, lo devolvéis y fuera. Ahora vamos con la prueba de este producto para que veáis en la práctica lo que les importa al fabricante o al vendedor que se diga la verdad o no de este producto. Este producto viene anunciado como un frontal ultra brillante
Muy abajo en el anuncio vais a encontrar que pone 400 lúmenes, sin embargo en otra foto va a poner 300, pero tranquilo, que ni 400 ni 300. Esto no da, ya os digo yo, dará 100. Y el problema radica de este producto sobre todo en la batería, porque esto no deja de ser una banda barata de LED, y la batería es la que va a dar todos los problemas. Quiero decir que no vais a poder fiaros de esto en absoluto, ni dejándolo en un cajón porque se va a descargar la batería ella solita, ni siquiera las pruebas que he realizado en ruta nocturna es que a los 10 minutos, 15 minutos se bajaba la potencia él solo, y por supuesto pues a los 30 y tantos minutos de apagarlo, encenderlo y tal y no sé qué, ¡puf!, adiós batería. Obviamente llevaba de reemplazo frontales míos, en los cuales confío porque sabía que me iba a quedar tirado. Es que el haz de luz, sí, es muy repartido, pero no llega ni a 8 metros, o sea, es que no llega. Podéis ver que enseguida que tanto la Nightcore que tengo, la NU25 o la Black Diamond, es que enseguida, teniendo menos lúmenes que los que anuncia este, teniendo 200, alumbra muchísimo más. El haz es más concentrado, más efectivo. Y me diréis, bueno, es que esto es un frontal para tener de emergencia en casa, para tener en el coche. Ya os digo yo que no, esto lo vais a dejar en el coche, el día que vayáis no tiene batería. Además, que tenía que hacer la prueba de caída. Así que para uso de senderismo, ya os digo yo, nulo. Para cualquier uso nulo, pero para senderismo sobre todo, por favor, mirar marcas, modelos, un poco algo que os dé un poquito de confianza cuando vais por ahí. Porque hay frontales tirados de precio, pero yo no me arriesgaría. Así que cuidadito y protegeros de los productos castaña. Que nos vemos en el próximo vídeo.